Advertencia: en este video no se comparte enlaces externos a contenido audiovisual o videojuegos de estos. El objetivo del canal es informar sobre emuladores y su funcionamiento en la actualidad. ¿Cómo están mis Pokégamers? Como ya leyeron en el título, quiero traerles este video corto y sencillo de cómo instalar los juegos, DLCs y updates en el emulador de Cemu, ya que muchos han tenido problemas para encontrar los juegos dentro de las carpetas cuando usaban el programa de Wii USB Helper, programa que sirve para bajar los juegos de forma limpia, o sea sin virus. Pero antes de seguir con el video, no olviden suscribirse y dejar su poderoso me gusta si les fue de utilidad, ya que con eso estarían apoyando muchísimo al canal para que YouTube siga recomendando mis videos. Ahora, en cuanto a los juegos, lo ideal sería tener la consola y comprar los juegos obviamente para tener una mejor experiencia al momento de jugar. De paso, así no caemos en lo que sería la piratería, ya que no aportan en nada a los creadores de estos títulos. Pero como muchos tenemos que recurrir a descargar los juegos, DLC y demás actualizaciones en el internet, les recomiendo entrar al Discord, donde estaré dejando los enlaces a disposición de todos ustedes. Ahora, como primer paso ya deberían de saber cómo instalar y usar el Wii USB Helper, ya que subí hace unos días un video explicando su funcionamiento y demás. Pero si aún desconocen cómo funciona, al final de este video les saldrá como video sugerido para que puedan darle un vistazo. Ahora, como primer paso sería descargar un juego. En este caso lo haré con el Wii USB Helper, obviamente explicándoles paso a paso. Lo primero que vamos a hacer es abrir el programa. Ahora, como les expliqué en el video sugerido, lo primero que tienen que hacer es escribir obviamente el nombre. En este caso voy a seleccionar este de aquí que tiene DLCs, le doy clic derecho y le damos donde dice descargar juegos. Nos iba a salir este cuadro donde dice desea añadir la actualización y le damos en sí. Ahora, donde dice desea añadir DLC, también le damos en sí, y aquí se les iba a poner en la cola de descarga. Y luego de eso, antes de empezar a descargar, lo primero que tenían que hacer era ir donde dice gestor de descarga y seleccionar esto donde dice comenzar emulación. Y esto que hacía era crear carpetas y más subcarpetas dentro de la carpeta donde van a guardar sus juegos, haciendo imposible, creo yo, para ustedes, bueno, para mí no, pero creo para ustedes, encontrar los juegos y DLCs, porque lo único que tenían que hacer solamente era esto, chicos. En este caso vamos a ir al emulador de Cemu, vamos a ir a opciones, configuración general, vamos a ir donde dice agregar, y creo que ustedes trataban de buscar sí o sí dónde está el juego. En este caso no era necesario, chicos, solamente con seleccionar la primera carpeta de afuera y seleccionar carpeta ya les iba a añadir todos los juegos que tenían dentro. Pero creo que ustedes cometían el error porque ya tenían que buscar sí o sí el juego, igualmente con la carpeta del DLC y demás. Pero bueno, ahora para tratar de solucionar eso, chicos, lo primero que vamos a hacer es esto. Vamos a ir al Wii USB Helper, vamos a quitar esta opción, vamos a ir donde dice descomprimir y esto va a hacer que se les cree ya la carpeta por fuera. En todo caso, por ejemplo, aquí afuera, como pueden apreciar, dice base games, donde están todos los juegos, y updates y DLCs. En este caso, cuando le daban en comenzar emulación, solamente le salía datas y dentro de estas carpetas ya estaban los juegos, pero tenía que ser bien buscado y demás. Ahora, en este caso, dándole, como les dije, chicos, en la opción de descomprimir, solamente le va a salir estas dos carpetas, aparte de data obviamente, y aquí donde dice base games es donde están los juegos. Y ya creo que con esto no van a tener problemas para instalar los juegos y DLCs. Acá están los juegos, acá están las DLCs y updates. Como pueden apreciar, yo he descargado dos para ahorita mostrarles cómo instalar también. Ahora esto lo voy a minimizar y ya teniendo más o menos solucionado, chicos, eso de las carpetas para poder encontrar sus juegos y DLCs, vamos a ir con la instalación. Vamos a abrir el Cemu, en este caso vamos a ir donde dice opciones y vamos a ir donde dice configuración general. Vamos a ir donde dice agregar, vamos a buscar nuestra carpeta de juegos, yo lo tengo en el escritorio. En este caso tiene dos opciones. Yo lo que siempre hago es seleccionar la primera carpeta para que se añada de arranque todos los juegos en una sola añadida. Pero creo que ustedes prefieren agregar uno por uno. En este caso lo voy a hacer uno por uno. Voy a agregar, por ejemplo, en este caso selecciona carpeta, le damos a agregar y listo, no tenían que hacer nada más. Y ya se les aparece el juego de aquí. Pero como ya les dije, yo prefiero añadir los juegos en una sola añadida. Si voy a hacer juegos, solamente le doy seleccionar carpeta, ya se va a añadir automáticamente todos los juegos que tengan dentro de toda la carpeta. Esto lo voy a cerrar y como pueden ver, chicos, ahí ya se añadió también el otro juego. Ahora, ¿cómo instalar lo que viene a ser las DLCs y updates? Solamente van donde dice archivo, instalar título, actualización o DLC. Vamos nuevamente, bueno, voy a ir de nuevo a mi carpeta de juegos. En este caso voy a ir donde dice updates y DLCs. Le doy doble clic y aquí ya selecciono, chicos. Por ejemplo, en este caso del juego vamos a seleccionar aquí, vamos a ir donde dice meta, seleccionamos aquí, abrimos y le va a salir este cuadro de instalando DLCs. Esperan un momento hasta que se le instale y listo, éxito, título instalado. Igualmente con el otro juego, chicos, vamos a ir nuevamente a instalar, vamos a retroceder una vez, dos, y vamos a instalar lo que viene a ser el DLC. Acá nuevamente selecciono el meta. Acá dice, parece que el título ya está seleccionado, bueno, ya está instalado, será porque lo instalé todo junto con toda la carpeta, pero bueno, igual no pierdo nada con hacerlo de nuevo. Éxito, título instalado y listo, chicos. Ahora sí, espero les haya servido y entendido sobre todo, para que esta vez no tengan dudas de cómo encontrar e instalar los juegos en Cemu.
No olviden de dejar su poderoso me gusta y conmigo será hasta un próximo video.